El objetivo de este vídeo es hablar de los tipos de desempleo. En primer lugar hablaremos de qué es el desempleo. En segundo lugar estableceremos una diferenciación entre el desempleo cíclico, el estructural, el regional, el clásico, el estacional, el friccional y el voluntario, con unos pequeños ejemplos para que se pueda entender perfectamente. Y por último lugar haremos un cálculo de la tasa de desempleo en España en el año 2019 con un pequeño ejemplo de cálculo, cogiendo de los datos de unas webs de referencia que os dejaré en las referencias para que así vosotros podáis consultar y ampliar información. En primer lugar, ¿qué es el desempleo? El desempleo es un indicador económico que señala la capacidad o la incapacidad de un trabajador para encontrar un trabajo retribuido, es decir, que le paguen un salario por él y que pueda contribuir de esta manera a la productividad de una economía. Evidentemente, en una situación de desempleo, el trabajador en cuestión o los trabajadores en cuestión no están percibiendo un salario y por lo tanto no están aportando valor a la economía y generando valor. Eso puede generar diversas situaciones preocupantes dentro de una economía, ya que el hecho de que estén en situación de desempleo implica que su renta disponible sea muy baja y que no puedan consumir bienes y servicios que hasta el momento estaban consumiendo si estaban trabajando hasta la situación de desempleo y que por lo tanto ese consumo caiga y pues genera un retroceso y una recesión dentro de la economía. Además hay que tener en cuenta que el hecho de que tampoco perciban un salario significa que no están contribuyendo a la seguridad social y eso no solo afecta a que puedan percibir una pensión menor en el futuro y que por lo tanto vean mitigada su riqueza futura, sino que también no están contribuyendo a que las pensiones, si estamos en un sistema público de pensiones, las pensiones de la gente que ya está jubilada pues no sea tan cuantioso, no se pueda pagar con cargo a esas cotizaciones que se están haciendo. Actualmente muchas economías lo que están haciendo es pagar las pensiones con cargo a la deuda o con cargo a más impuestos. Y eso significa pues seguir reduciendo aún más la renta disponible de las personas y que, como ya imagináis, el hecho de reducir la renta disponible pues no permite consumir tanto o ahorrar tanto para en un posible futuro capitalizar esas unidades monetarias que hemos ahorrado en lo que nosotros consideremos más oportuno, proyectos de inversión, proyectos empresariales, la bolsa, etc. Ahora bien, entrando más en detalle en los tipos de desempleo, que es el objetivo principal de este vídeo, en primer lugar tenemos el desempleo cíclico, que tiene mucho que ver con los ciclos económicos. Como sabéis, los ciclos económicos son aquellas etapas por las que pasa una economía. La típica etapa de expansión, auge económico, recesión y crisis económica. En una etapa de expansión y auge, las empresas, los empresarios están pues con buen ánimo para invertir. Además, los bancos centrales reducen los tipos de interés, facilitan el crédito y esto permite que estos empresarios pues se apalanquen, se endeuden para invertir en proyectos empresariales, proyectos de inversión que ellos consideran que pueden ser rentables en el futuro y para ello, para ejecutar esos proyectos de inversión necesitan capital humano para iniciarlos y eso pues implica un aumento de la contratación. Cuanto menos regulado sea el mercado, más facilidad tendrán estos empresarios para contratar y para iniciar esos proyectos de inversión. Ahora bien, cuando se llega al punto más álgido del ciclo económico y esos proyectos de inversión se demuestra si son rentables o no, algunos quedarán en el mercado y serán demandados, los productos que produzcan serán demandados y otros no, otros se liquidarán y serán apartados del mercado. Esos proyectos de inversión que se hayan apartado del mercado y que se hayan iniciado previamente han requerido un capital humano para iniciarlos, pero como no han sido rentables y imaginémonos que tras refinanciarlos con nueva deuda han seguido sin ser rentables, pues posiblemente se tengan que liquidar. Y el hecho de liquidarlos implica que la estructura de pasivos de la empresa que ha iniciado ese proyecto de inversión sea superior a su estructura de fondos propios y activos y en un momento, dado que los costes empresariales sean superiores a los beneficios, tenga que prescindir de esos trabajadores que ha contratado para iniciar ese proyecto empresarial. Ahí estaríamos en el ciclo de recesión, ya que se ha tenido que destruir capital, que es equivalente a destruir tejido empresarial, que es equivalente también a llevar a trabajadores al paro porque ya no son requeridos para seguir con esos proyectos de inversión. En segundo lugar tenemos el desempleo estructural, que es característico de empresas que invierten en nuevas tecnologías, en bienes de capital y que dan la posibilidad de sustituir mano de obra por esos bienes de capital o nuevas tecnologías que se han introducido. El hecho de invertir en esas tecnologías y que resuelvan una necesidad implica que ese trabajador para ese determinado puesto de trabajo ya no sea requerido, entonces se desplace y de paso esos bienes de capital o nuevas tecnologías que se han introducido en el mercado. Y eso, como digo, genera desempleo. En tercer lugar tenemos el desempleo regional, que es característico pues
de ciertas regiones. Imaginémonos que ocurre un desastre natural en el Bajo de Guadalquivir y que las plantaciones de tomates ya no prosperen y ya no sirvan para comercializar en el mercado, y esto obligue a muchos autónomos, muchos comerciantes, muchos agricultores a tener que prescindir de esos trabajadores para reducir los costes empresariales, ya que no van a percibir tantos beneficios por la venta de esos tomates que no se han podido comercializar. En cuarto lugar tenemos el desempleo clásico, que tiene que ver con el salario real que perciben los trabajadores. Si la productividad marginal de un trabajador es muy inferior al salario que percibe, pues probablemente el empresario tenga que despedir a ese trabajador. Cuando hablamos de productividad marginal, hablamos de cuántas unidades produce a mayores una empresa si añade un nuevo factor productivo, entendiendo por factor productivo un nuevo trabajador. Por lo tanto, si añadimos un nuevo trabajador a nuestra estructura productiva y ese trabajador tiene una productividad marginal inferior al salario que le estamos pagando, pues el empresario va a tener que prescindir de ese trabajador. Los salarios, como sabéis, muchas veces los imponen los gobiernos por decreto, imponen un salario mínimo, y hay empresas, sobre todo si estamos en una economía con un tejido empresarial muy pobre, muy deficitario, que no pueden pagar esos salarios. Por lo tanto, el hecho de subirle los costes empresariales a esas empresas, porque muchas empresas tienen que pagar más salario, implica que tenga que prescindir de trabajadores. Y en lugar de cobrar el salario que cobraban, muchas veces pues, se van al paro o una situación de desempleo, porque el mercado dice que hay que establecer unos salarios mínimos. Desde luego no está mal establecer un salario mínimo siempre que el tejido empresarial o las empresas que tiene nuestra economía lo asimilen. Ahora bien, si nuestra economía no es capaz de asimilar ese salario mínimo, no tiene ningún sentido establecer a los empresarios unos costes empresariales fijos en términos de salarios, porque muchas veces tendrán que prescindir de trabajadores o algunas empresas, en este caso, tendrán que cerrar. En quinto lugar tenemos el desempleo estacional, que tiene que ver con las estaciones del año. Por ejemplo, en España el sector del turismo funciona mejor en verano, ya que atrae más turismo, y eso provoca que las cadenas hoteleras, los restaurantes, sufraguen de una manera mucho más efectiva la demanda. Eso genera mejores márgenes en esas épocas del año, porque el turismo crece en esas épocas del año. Por lo tanto, cuando lleguemos a épocas del año donde, por ejemplo, el turismo en España no sea tan potente, no esté tan fuerte, estas empresas, estas cadenas hoteleras, estos restaurantes van a tener que prescindir de esa mano de obra temporal que han contratado en etapas pues mucho más prósperas, porque ya no están generando los mismos márgenes, porque el nivel de turismo ya no es el mismo. En penúltimo lugar tenemos el desempleo friccional, que tiene que ver con ese proceso de búsqueda de trabajo de una persona que recientemente ha salido de las listas de empleo, es decir, que ha estado en una situación de empleo, o sea, ha estado produciendo. Mucha gente a lo mejor en un momento de su vida quiere cambiar de trabajo, renuncian a su trabajo, piden el despido, y en ese proceso de búsqueda de nuevo empleo pues figuran las personas que quieren entrar de nuevo al mercado de trabajo, buscar nuevas oportunidades de trabajo. Pues esas personas figuran dentro del desempleo friccional. ¿Por qué? Porque supone un coste el hecho de buscar trabajo, que las agencias de recursos humanos tengan que reclutar a nuevas personas para introducirlas de nuevo en el mercado de trabajo, y por lo tanto esas personas que están buscando empleo computan dentro del desempleo friccional. Y por último lugar tenemos el desempleo voluntario, que tiene que ver con aquellas personas que, dado un determinado salario de mercado, un determinado salario de equilibrio, no están dispuestas a trabajar. Ellos consideran que el valor que están aportando es superior al salario que están percibiendo y por lo tanto deciden de manera voluntaria no trabajar. Ahora bien, a continuación me gustaría mostraros los gráficos de la situación de desempleo tanto de España como Estados Unidos. Vamos a ver que son situaciones muy diferentes en cuanto a nivel de desempleo, y nos va pues dar una idea de la salud económica de esas dos potencias. En primer lugar tenemos la situación de España, donde podemos ver que la situación de desempleo entre los años 2007 y 2012 ha ido en aumento debido a la explosión de la burbuja inmobiliaria. A partir del 2012 sí que hubo un periodo de recuperación económica hasta el 2019, donde la tasa de desempleo se ha ido reduciendo. No voy a entrar a analizar si la calidad del empleo creado en esa etapa ha sido buena o mala, pero sí que vemos claramente que la situación de desempleo ha ido a mejor y la tasa de paro se ha reducido hasta el 13,8%. Luego, si queremos ver la situación de Estados Unidos, os muestro este gráfico que estáis viendo en pantalla, donde veis que
en la gran mayoría de estados la ratio de desempleo está en torno al 2%, sí que hay otros estados pues con una situación más difícil, pero la mayoría de estados, sobre todo en el norte y el noroeste del país, están en una situación donde la ratio de desempleo está en torno al 2%, por lo tanto es un desempleo pues prácticamente inexistente. Y digo que es un desempleo prácticamente inexistente porque es el típico desempleo que os comentaba antes, es decir, dejas el trabajo pero rápidamente ya puedes encontrar uno nuevo, porque básicamente la demanda de trabajo es superior a la oferta de trabajo que hay en el mercado. Por lo tanto, este desempleo es muy temporal, es decir, dejo el trabajo y bueno, voy a buscar uno nuevo, ya tengo uno nuevo al día siguiente o al cabo de 3 días. Por lo tanto, es prácticamente un desempleo del 0%. Y bueno, por último lugar, me gustaría hablar o hacer un cálculo de la tasa de desempleo en España en el 2019. Para ello vamos a primero establecer la fórmula y luego vamos a coger los datos de una fuente que os dejaré también en la descripción para que vosotros podáis consultar, y vamos a ver dónde coger los datos para poder calcular esa tasa y que bueno, tengáis una idea de realmente de dónde salen esos datos. Dicho esto, la tasa de desempleo se calcula de la siguiente forma. Tenemos por un lado que el porcentaje de desempleo es igual al número de parados de 16 a 74 años, porque estas personas en esta franja de edad están para trabajar, partido la población activa de 16 a 74 años también. La población activa son aquellas personas que están buscando de forma activa empleo y es el resultado de la suma de la población ocupada más la población en situación de desempleo. Por lo tanto, si atendemos al gráfico que os muestra a continuación, podemos ver la población ocupada en algunos de los países de la Unión Europea. Os he puesto algunos para que podáis ver cuál es la población ocupada en cada uno de ellos. Si nos centramos en el caso de España, en el año 2019 vemos que la población ocupada en términos absolutos era de 19.568.000. Si atendemos a los datos de número de parados en el año 2019, y esto es una situación prepandemia, actualmente estamos en pandemia y estos datos han aumentado muchísimo, pero esto es para hacer el ejemplo, vemos que en España en el año 2019 el número de parados era de 3.248.000. Teniendo en cuenta estos dos datos que os he dado, si hacemos la operación, y os la dejaré por aquí abajo, vemos que la tasa de paro en España era del 14,1% en el año 2019. Esta tasa ha aumentado muchísimo, sobre todo en estos últimos meses con la COVID-19. Y por ello os voy a dejar también en la caja de descripción la referencia a la última encuesta de población activa, donde se proporciona la caída en la tasa de ocupación, la subida en la tasa de paro y básicamente la situación actualmente de empleo en España. Evidentemente en este documento que os voy a poner no se computan los ERTEs. Los ERTE son los expedientes de regulación temporal de empleo y por lo tanto no es una imagen real de la situación de paro actualmente en España. Si os fijáis en este gráfico que os muestra a continuación, podemos ver la evolución de la tasa de paro en algunos de los países de la Unión Europea. Vemos que en España es del 14,1% en los datos del 2019, en Alemania del 3,2%, en Francia del 8,5%, en Italia del 10%. Vemos que en España la tasa de paro es superior con respecto a estos países y ha tenido una variación bastante mayor con respecto a estos países, pero bueno, en este sentido hay que decir que al estar en una situación tan precaria España, el margen de mejora también es mucho mayor. A pesar de ello, no es una situación positiva, ya que hay que tener en cuenta que es una tasa de paro bastante alta, sobre todo si la comparamos con países como Noruega, Finlandia o Suiza, pero es una situación de clara mejora. En definitiva, el objetivo de este vídeo era hacer un repaso de lo que era el desempleo, un poco hablar de los tipos de desempleo y hacer un pequeño cálculo para que sepáis la web de donde se sacan los datos en términos absolutos de cada una de las partes de la operación para de esta manera poder calcular la tasa de desempleo. Os dejaré todas las fuentes de información que he utilizado para hacer este vídeo. Si os ha gustado y queréis dar vuestra opinión o aportar algún comentario a mayores, me gustaría que me lo dejaseis en la caja de comentarios. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo, que vaya bien.